Cuando Rusia invadió Ucrania, Vladimir Putin mantenía la arrogante creencia de que su operación militar especial terminaría en cuestión de días. No fue así. Luego, Putin creyó que el tamaño del ejército ruso bastaría, pero no fue así. Ahora Putin depende mucho de socios extranjeros para mano de obra, inversiones y más. Rusia debe mucho a estos socios y está pagando de una forma que Putin no esperaba. El lejano oriente ruso cae bajo control de Xi Jinping y Kim Jong-un, y Putin no puede evitarlo. Al menos eso es según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, que publicó un artículo interesante el 16 de octubre, detallando las varias formas en que China y Corea del Norte están convirtiendo lentamente el lejano oriente de Rusia en zonas de control económico extranjero. Ese artículo afirma que Putin está tan desesperado por mantener la guerra en Ucrania que debe esforzarse demasiado para pagar a los pocos aliados que siguen apoyando a Rusia. Putin gasta dinero que Rusia ya no puede permitirse para pagar a China y Corea del Norte por su apoyo. No, Putin supuestamente está pagando a estos aliados de guerra con territorio ruso. Según el Servicio de Inteligencia Exterior, ante la falta de recursos para desarrollar el Distrito Federal del Lejano Oriente, Moscú facilita la expansión externa. Putin les dice a sus aliados que Rusia no puede desarrollar estas regiones sola y pide su ayuda. El problema que Putin no ve es que al fomentar esta ayuda, Rusia está perdiendo el control de grandes áreas de su territorio. Comenzaremos con China. Solo hace falta observar la inversión china en el lejano oriente ruso para notar cómo China se adentra en esa región. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania informa que las inversiones chinas en el lejano oriente ruso podrían llegar a 1 billón de rublos en 2025. Eso suma $126.000 millones que China usa para ganar influencia. Rusia piensa que está obteniendo un buen trato aquí, pero China no invierte de esta manera por pura bondad. China usa su poder financiero para ganar influencia, parte clave de su estrategia geopolítica global. La iniciativa de la Franja y la Ruta es un gran ejemplo. También muestra lo nefasta que puede ser China con inversiones que parecen benévolas. Como destacó The Guardian en mayo, parece que China recibirá una ganancia inesperada de $22.000 millones en pagos de préstamos de las 75 naciones más pobres del mundo como parte de su esquema de la iniciativa de la Franja y la Ruta. China invierte en estos países, permitiéndoles construir infraestructura que de otro modo no podrían pagar. Esa inversión tiene que ser reembolsada, y eso es todo lo que se necesita. China mantiene a estas naciones pobres atrapadas el tiempo que desee. Después, o pagan, o China ejerce un mayor nivel de control sobre esas naciones. Es una estrategia de prestamista al estilo mafioso, pero funciona, y parece que China está sembrando las semillas de esa estrategia en el lejano oriente ruso. Sin embargo, hay un detalle. Lo que China hace en el lejano oriente ruso no sigue el patrón típico de la iniciativa de la Franja y la Ruta. La inversión existe, pero no se observan proyectos de infraestructura posteriores. Como señala el senador Víctor Kalashnikov de Khabarovsk, China aumenta su influencia mediante el comercio, especialmente en esa región. El comercio entre Rusia y China creció 55 millones de toneladas en 2024. La primera mitad de 2025 vio otro aumento sustancial, ya que el comercio se incrementó en otro 36%. China actúa astutamente, sabiendo que Rusia difícilmente aceptará los préstamos injustos que suele ofrecer por el Banco de Rusia. China hace que regiones rusas dependan de su comercio para controlarlas. Estas tendencias no son accidentales. China está ganando mucha influencia en Khabarovsk y solo necesitará amenazar con desconectarlos una vez. La región depende casi por completo de China para el comercio, y Pekín obtendrá el control que quiere. Dargan señala que mucha inversión china se centra en extraer recursos, lo que representa otro problema para Rusia. Si China toma recursos rusos en el lejano oriente, Putin pierde el dinero que podrían generar. El presidente de Rusia debe pagar su deuda de guerra de alguna forma, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Sin embargo, la expansión de la influencia económica no es todo lo que China está haciendo para desplazar sutilmente el control del lejano oriente ruso de las manos de Putin. En un país con más de 14.000 millones de habitantes, las personas son mercancía. China usa esta mercancía muy eficazmente contra Rusia, mientras poco a poco ha estado implementando lo que el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania llama un cambio demográfico gradual en el lejano oriente de Rusia. Según el informe, China ha enviado hasta 2 millones de ciudadanos a vivir y trabajar entre los montes Urales y Vladivostok. Todo esto es intencional y aprobado por Putin.
La mayoría de los ciudadanos chinos que llegan a estas regiones trabajan bajo acuerdos de exención de visa y operan dentro de zonas económicas especiales, o zonas económicas especiales en el lejano oriente de Rusia. Las zonas económicas especiales son interesantes porque son zonas dentro de un país con regulaciones comerciales y empresariales distintas. En Rusia, esto indica que China crea zonas económicas especiales con reglas chinas en vez de rusas en el lejano oriente ruso. Todo gira en torno al control, y las zonas económicas especiales hacen que Putin lo pierda. Permitir que trabajadores inmigrantes chinos operen sin visas refuerza la idea de que las zonas económicas especiales ocupadas por China ya no pertenecen a Rusia. Rusia aparentemente puede retirar el estatus de zonas económicas especiales a regiones pobladas por China si lo considera necesario debido a algún acuerdo. Sin embargo, Putin sería reacio a ejercer ese tipo de poder. Si paga el apoyo chino con tierras del lejano oriente ruso, lo pierde si intenta recuperarlas. Rusia quizá nunca recupere estas zonas económicas especiales. Y si lo intenta, enfrenta la difícil tarea de expulsar a unos 2 millones de ciudadanos chinos de su territorio sin enfurecer al presidente Xi. Ganar la ira de China es lo último que Putin quiere hacer en este momento. Como informó Reuters el 25 de septiembre, ingenieros chinos colaboran con fabricantes rusos de drones sancionados para mejorar sus productos. Putin requiere estos drones. En 2025, la estrategia aérea rusa cambió. Una escalada masiva en los ataques con drones a ciudades ucranianas, con informes de que 4.000 y hasta 6.297, según el Instituto de Ciencia y Seguridad Internacional, en 2025, Rusia no ha lanzado menos de 2.000 drones al mes contra Ucrania. Rusia construye esos drones con ayuda de China. Es otra influencia que Xi tiene sobre Putin. Si buscan frenar la expansión de China en el lejano oriente, esos ingenieros de drones probablemente no se quedarán. Así que está claro cómo China está tomando territorio poco a poco en el lejano oriente de China. Pero, ¿qué pasa con Corea del Norte? El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania señala que el gran error de Rusia es recibir a decenas de trabajadores de Corea del Norte en su lejano oriente. Oficialmente, el servicio dice que alrededor de 15.000 norcoreanos han llegado a esa región solo en el último año. Extraoficialmente, podrían ser hasta 50.000. La British Broadcasting Corporation menciona también la cifra de 50.000 en un artículo de agosto, donde informa que trabajadores norcoreanos enviados a Rusia operan en condiciones similares a la esclavitud. El medio entrevistó a 6 trabajadores que lograron escapar de estas condiciones, y uno de ellos, llamado Chan, detalló algunas condiciones realmente horribles. Algunos dejaban sus puestos para dormir, o se quedaban dormidos de pie, pero los supervisores los encontraban y golpeaban. Realmente era como si estuviéramos muriendo, le dijo Chan a la British Broadcasting Corporation. Los trabajadores a menudo trabajan hasta altas horas de la noche sin luces ni equipo de seguridad. Otro fugitivo afirma que trabajó 18 horas al día en un edificio de departamentos en Rusia. Para Putin, esto es trabajo casi esclavo, barato, efectivo y de un aliado. Para Corea del Norte, es una oportunidad para influir y establecerse en el lejano oriente ruso. Corea del Norte no tiene la misma capacidad que China para controlar económicamente el territorio ruso. Pero como Rusia claramente necesita mano de obra para desarrollar su región del lejano oriente, Corea del Norte parece estar siguiendo el plan de China al usar a su propia gente para ganar influencia sobre Putin. Corea del Norte ya gana mucho con este acuerdo. Observa que hablamos de Corea del Norte, no de los trabajadores norcoreanos. Esos trabajadores están recibiendo los salarios mínimos posibles. Kim Jong-un recibe $500 millones al año de Rusia, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Empresas rusas ya han pedido 153.000 contratos más para trabajadores norcoreanos, según el servicio. Aunque supongamos que los $500 millones al año son para 50.000 trabajadores no oficiales en el lejano oriente de Rusia, eso sigue siendo 15.000 millones anuales. Si $500 millones corresponden a 10.000 trabajadores, entonces 150.000 más serían 75.000 millones de dólares. Rusia debe hallarlo. ¿Putin puede gastar tanto en mano de obra considerando el costo de la guerra en Ucrania? Tal vez no. Y si no lo tiene, Corea del Norte podría estar en posición de usar estos contratos de trabajadores para realizar sus propias apropiaciones de territorio en el lejano oriente ruso. Rusia parece no involucrarse oficialmente en lo que ocurre aquí. En julio, el diario Korea Jungang informó que legisladores rusos consideran a los nuevos trabajadores norcoreanos más confiables que los migrantes actuales en Rusia. Eso sería de esperarse, ya que trabajan bajo supervisión constante y enfrentan la amenaza de castigos si no pueden soportar jornadas extenuantes de 18 horas. Si estos trabajadores son más confiables, Rusia dependerá más de ellos.
En ese contexto, 153.000 nuevos contratos tiene más sentido. Y Putin o no ve o no le importa el impacto futuro en el lejano oriente ruso. Rusia está jugando un juego muy peligroso aquí. Los riesgos involucrados son enormes. Como indica Dargan, China y Corea del Norte aumentan su influencia mezclando recursos económicos y fuerza laboral. China está construyendo influencia en el lejano oriente de Rusia al crear dependencia económica. Corea del Norte está creando una dependencia diferente, esta vez basada en mano de obra barata. Dargan dice que los dos países podrían chocar al intentar tomar el mismo territorio. Pero incluso en esa situación, Rusia será un mediador ineficaz en los conflictos por territorios que se supone que debe controlar. Todo esto suma un gran problema para Rusia. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania afirma que el Kremlin podría perder el control de 40% de su territorio, unos 7 millones de kilómetros vivos y 79 millones de habitantes. El servicio concluye que el lejano oriente es ahora una zona de estrategias extranjeras. Se arriesga mucho territorio para mantener el apoyo a la guerra en Ucrania, lo que podría llevar a Putin a una gran ironía. Expandir Rusia al oeste podría hacer que pierda más en el este. Lejos de expandirse, Rusia podría estar entrando en una era de contracción. Eso afirma el autor y experto en inversiones Daniel Peris. Peris escribe en Engelberg ideas que la crisis demográfica de Rusia afecta al lejano oriente del país. En Rusia, la tasa de reemplazo poblacional es de 2.1 nacimientos por mujer. Peris indica que la tasa de fertilidad es de 1.4. La población, hoy de 145 millones, se proyecta en 136 millones para mediados de siglo. Tal vez la disminución de la población, acelerada por las bajas de Rusia en la guerra, hace que Putin busque desesperadamente inversión y mano de obra. Es al menos un factor que contribuye, pues añade otro matiz al cuadro poco atractivo que Putin crea. Ya permitió que China y Corea del Norte se posicionen para tomar territorio ruso por su obsesión con Ucrania. Pero incluso después de que termine la guerra, Putin todavía necesitará que estas dos naciones ofrezcan tanto como estén dispuestas para resolver la crisis demográfica rusa. La influencia es aún más profunda. Rusia pierde terreno como resultado. Estos resultados son consecuencia de errores de Putin desde la anexión de Crimea en 2014, según la nueva estrategia euroasiática. El centro dice eso. Putin declaró en 2013 el giro hacia el este como prioridad nacional para el siglo XXI, pero tuvo que acelerarlo tras sus acciones en Crimea. Occidente impuso sanciones a Rusia, que se agravaron tras la invasión de Ucrania. Rusia respondió reduciendo su exposición a esa presión y volviéndose hacia el este como contrapeso. En ese momento, este gran giro tenía que ver con asegurar el acceso a nuevos mercados y desarrollar una base geopolítica para Rusia en la región Asia-Pacífico, dice el centro. Pero en realidad, el giro simplemente hizo que Rusia cambiara su dependencia económica de Occidente por una dependencia económica de países como China e India. Esos países que veían a Rusia como socios a su nivel, en cambio han estado aprovechándose de la creciente debilidad de Rusia desde que invadió Ucrania. Vemos eso en las ventas de petróleo de Rusia. Golpeada por topes de precios y sanciones, Rusia recurrió a China e India para vender su petróleo. Ambos han disfrutado de grandes descuentos, y solo China ahorró $10.000 millones en 2022 y 2023 al comprar petróleo ruso. Putin considera este sacrificio monetario necesario para mantener ingresos en Rusia durante la guerra. China, India y otros lo ven como forma de ganar influencia y beneficiarse de Rusia. El punto que estamos señalando aquí es que Putin entiende lo importante que es Oriente, tanto en términos del lejano Oriente ruso como de Asia en general. Sin embargo, ha fallado repetidamente en establecer a Rusia como fuerza geopolítica dominante en el este. Ahora, Rusia está lidiando con lo contrario de lo que pretendía que sucediera con su giro hacia Oriente. Se suponía que Rusia sería el país que ganaría influencia dentro de otras naciones. En cambio, son países como China y Corea del Norte los que le están haciendo eso a Rusia. Y de nuevo, todo esto es por el error de diseño de Putin. En septiembre, la Fundación Carnegie publicó un artículo señalando que Rusia ha apostado casi todo a China. La organización dice que Putin solo ha profundizado lo que llama el vasallaje de Rusia hacia China. En otras palabras, Putin está haciendo que su país sea al menos en parte sumiso a China de manera voluntaria, todo para poder conseguir lo que quiere en Ucrania. Putin decidió aislar a Rusia de Occidente y ahora eso está perjudicando al país. Con el creciente distanciamiento entre Rusia y Occidente, China será aún más clave para el sistema de Putin, sin escapatoria según la Fundación Carnegie. Cuando Putin se alejó de Occidente hace 10 años, China ocupó ese lugar. Pero ahora,
Aunque quisiera alejarse de Pekín, no hay alternativa creíble. Eso, en pocas palabras, es donde radica el problema de Putin en el lejano oriente. Rusia todavía podría tener cierta influencia sobre Corea del Norte, al menos hasta que se vuelva totalmente dependiente del país para mano de obra barata. Eso compensa el vacío causado por los problemas demográficos de Rusia y la pérdida de jóvenes en Ucrania. Pero China está en una posición de poder mucho mayor. Supongamos que Putin rechaza toda la inversión china, sus 2 millones de personas y las zonas económicas especiales en el lejano oriente ruso. ¿A dónde iría después? Occidente no va a ofrecerle un salvavidas a Rusia, al menos no sin que Putin haga grandes concesiones en Ucrania. Negarse a esas concesiones llevó a Rusia a esta situación, así que no ocurrirá. Simplemente no hay otras naciones con el poder económico de China que puedan mantener a Rusia en pie. Putin aún no ha quemado todos los puentes de Rusia con otras naciones. Y sí ha jugado también con Putin aquí, que Rusia no tiene otra alternativa. Corea del Norte, como un buitre, aprovecha la debilidad de Putin en el lejano oriente ruso. ¿Significa esto que Rusia perderá hasta el 40% de su territorio en el lejano oriente? ¿Ese que el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania afirma que está en riesgo? Parece más probable. Mientras hablamos, China supuestamente provee el 80% de las piezas clave que Putin usa para su guerra de drones, reportó United 44 Media el 15 de octubre. Rusia va a necesitar esas piezas, junto con los ingenieros, la inversión y la mano de obra durante mucho tiempo. Como las ganancias de Rusia en Ucrania en 2025 son solo el 1% del territorio, actualmente ocupa cerca del 20% del país. Rusia tardó más de 3 años y medio en llegar ahí, y aún le falta el 80% de Ucrania para que Putin declare la victoria. Rusia requeriría décadas de ayuda extranjera, mientras sus aliados aprovechan su situación para ganar influencia en el lejano oriente ruso. Según la Fundación Carnegie, Rusia no tiene escapamiento y no está escapatoria. Putin enfrenta las consecuencias de sus actos, aunque podría no estar presente, para cuando se conozca el impacto total de los sacrificios que ha hecho para apoyar su invasión a Ucrania. Si China y Corea del Norte no toman territorio ruso ni derrocan a Putin, podría surgir una ola de sentimiento antiguerra en su país. Eso cumple el objetivo. Putin está cada vez más paranoico y tiene razones para ello. San Petersburgo está en protestas, y Putin teme un golpe de estado inminente. Mira nuestro video y suscríbete a The Military Show para ver más sobre los errores de Putin. Todos estos están relacionados con la guerra en Ucrania. Gracias por vernos.